Estamos en el horario del curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número uno. Si bien recuerdan, pues esta guía tiene como título las tres grandes etnias de América. Y cuando hablamos de las tres etnias de América, pues estamos hablando de la cultura azteca, la maya y la inca. Ahora bien, el objetivo de poder analizar el contexto histórico es, recuerde, el principal objetivo de la antropología es hacer un estudio y una comparación del pasado con el presente. Y a través de esta guía nosotros podemos conocer algunos rasgos y características de cómo fue la vida pasada, cómo fue que se dieron a conocer algunas manifestaciones, cuáles eran sus creencias, cuál era su forma de organización y pues hacer la comparación con el presente y pues conocer cuáles son aquellas que aún se mantienen. Claro que han ido surgiendo cambios, claro que han ido dándose modificaciones, pero conocer cuáles son las que se mantienen, ¿verdad? Y cuáles son, recuerde que en Guatemala hay cuatro grupos étnicos. De estos cuatro están los Xincas y garífunas, que no son propios de Guatemala, sino son extranjeros. Y también tenemos a la cultura mestizo-ladina, que bien hablamos de esta respecto a que si somos mestizos o ladinos, y está la población maya. Respecto a la población maya, son 22 grupos étnicos los que conforman el territorio nacional. Ahora bien, esta población maya, recordemos que si bien es cierto, son 22 grupos étnicos, las características demográficas, como por ejemplo las personas mayores, son las que aún conservan, las que aún tienen presentes pues sus costumbres y tradiciones, pero los jóvenes hoy en día, pues por tema de moda, porque, bueno, quizás se van a burlar de mí o por racismo, discriminación y algunos otros factores, pues han dejado por un lado sus costumbres, sus raíces y pues estas se han ido perdiendo. Personas conservadoras de la tercera edad, nosotros les decimos los viejitos y ancianos, ¿verdad? Son las que aún conservan sus creencias, sus tradiciones. Y algo muy importante respecto a esto es que la población mayor de edad, por decirlo así, los ancianos las personas creyentes desde el punto de vista e ideología maya, háblese de los sacerdotes mayas, son quienes conservan tales manifestaciones. En realidad, es un sector muy reducido, muy escaso de la población guatemalteca, la que aún mantiene presente o mantiene vivas esas características culturales pertenecientes y que, si bien es cierto, pues usted sabe, la tradición oral es una de las principales características en Guatemala, que permite entonces el ir de generación en generación transmitiendo ese conocimiento, esa forma de vida, esas creencias, esas costumbres y tradiciones. Por lo tanto, lo que hacemos a través de estudiar el contexto o la historia maya, pues es conocer, es poder determinar cómo fue la vida cultural pasada y pues cuáles de esas manifestaciones aún se mantienen presentes. Pues veíamos parte de la introducción de la cultura maya, la ubicación geográfica, hablábamos de algunos aspectos respecto a que se desarrollaron dos periodos, el periodo clásico y el periodo posclásico, los mayas posclásicos y algunas ciudades o áreas geográficas pues que éstas fueron ocupando durante su desarrollo. También hablamos de la organización política de esta civilización. Y respecto a la organización política, pues hablamos de qué es la teocracia, cómo ellos estaban estructurados respecto a esa organización, sus creencias les hacían a ellos entonces valerse de que podían estar en los altos mandos, según ellos, aquellas personas que habían sido, que sus dioses les habían otorgado ese poder o esa facultad. Algo muy importante de esta cultura es que, si ustedes recuerdan, pues yo les explicaba qué es el politeísmo y para ellos la creencia para la naturaleza, ellos tenían diversos dioses y la naturaleza era uno de los principales dioses, ¿verdad? El dios sol. Y ellos tenían mucha importancia, para ellos tenían mucha relevancia. Ahora bien, si lo traemos a la actualidad,
Si bien es cierto, el término politeísta ya no es algo utilizado, o sea, por nuestra cultura, pues nos damos cuenta que hoy en día pues hay distintos credos e ideologías. Ustedes mejor que nadie saben que, bueno, en nuestra cultura guatemalteca no toda la población es creyente, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica o de los Testigos de Jehová o de los mormones o los sabáticos, sino hay ciertos porcentajes de la población guatemalteca que se inclinan a diferentes credos o fe, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar de quién es, quién tiene la razón, quién no, sino vamos a hablar de que esto no es nada, no, ¿verdad? Si bien es cierto, pues ahora hay diferentes credos y se ha optado por tener distintas ideologías pues fervor, por decirlo así, pero antes ellos solo se centraban en uno que era la naturaleza y ellos pues creían en todo el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios sol, ellos creían en todos los fenómenos naturales que sucedían, pues para ellos tenían un dios y para ellos era sumamente importante. Pues hoy en día nuestra cultura no está dada de esa manera. Cuando ingresan los españoles en el periodo postclásico, se encontraba el desarrollo de los mayas postclásicos y se ve interrumpida esa estratificación, pero no solo se ve interrumpida, sino también se ve la imposición de nuevas formas culturales y a eso se le llama aculturación, no se le llama transculturación, porque recuerde que la transculturación es una adopción a manifestaciones culturales pero donde yo decido, o sea, yo tomo la decisión y yo digo, bueno, sí las voy a practicar, porque me gusta, porque me llama la atención y yo tomo mi decisión de manera voluntaria. Pero la aculturación es la imposición y parte de la imposición, la historia lo narra de esta manera, es el credo. Entonces vemos que se ve interrumpida una estratificación social y aparece dentro de la estructura lo que es la religión. Vean, veamos aquí cómo fue que se dio la religión durante la época maya. Ya hablamos de lo que era las principales actividades a las que se dedicaban. Si bien es cierto, pues yo les decía, desde remotos tiempos hasta la actualidad, la agricultura y la artesanía han sido dos actividades presentes en la cultura guatemalteca, desde los antepasados hasta los presentes. Esto es algo que no se pierde, no se ha logrado exterminar de nuestra sociedad. Claro que hay industria hoy en día en Guatemala. Hay muchas empresas en nuestro país, o sea, si hablamos del tema de industria, hay en diferentes áreas, pero algo muy importante es que no es propia la industria de Guatemala, sino ha sido intervención de extranjeros en el país, pues han tomado el recurso, la mano de obra guatemalteca y no es una de las principales actividades, ¿verdad? Porque en el área rural la población se dedica a la agricultura y a la crianza de animales, ya sea de ganado, animales de patio o bien pues ya a otro tipo de especies, pero en sí esas son las actividades básicas, ¿verdad? Entonces es parte pasada y presente de nuestra cultura que no se ha cambiado. La religión, damos el contexto histórico. Dice, la sociedad maya creía que la tierra pertenecía a los dioses y que de ellos dependía la prosperidad o la pobreza. Igualmente, se consideraba que los fenómenos naturales, el calor, la humedad, eclipses, entre otros, se debían a la voluntad de los dioses. Por ello, cada día, cada mes y cada producto estaba bajo el patrocinio de un dios y a cada uno se le rendía un culto especial. Por eso es que se dice que eran politeístas. Los sacerdotes tenían muy bien organizados los dogmas, que recuerde que un dogma es una creencia, y yo le explicaba, ya vimos qué es la teocracia, ya vimos qué es un dogma. em, Dentro de la cultura había para el dogma o las creencias, pues era basado en lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que sus dioses, que la naturaleza en sí representaba y cada uno de los fenómenos representaban a un dios distinto. Dice, y los cultos o ritos.
Hoy en día aún se practican algunos cultos o rituales en ciertas zonas, pero ya son, como les decía, para una población muy escasa. Los sacerdotes mayas y personas de la tercera edad que tienen muy presente sus orígenes, pues aún practican este tipo de manifestaciones. Existían muchas divinidades, algunas benéficas y otras malignas. Entre los dioses más importantes figuran Itzana, divinidad de la sabiduría y del calendario, Chak, divinidad de la lluvia, y por supuesto rendían culto al cielo, el sol, el maíz, entre otros. En el periodo posclásico, uno de los más venerados fue Kukulcán, creo que decía ahí, ¿verdad? Kukulcán, que era conocido como la serpiente emplumada. Dice semejante al dios Quetzalcóatl de los aztecas, seguramente introducido por los mismos. Entonces aquí está parte de la ideología. Dice, los cultos estaban estrechamente relacionados con la agricultura. Las ceremonias consistían en plegarias, danzas y sacrificios u ofrendas de animales, alimentos y piedras preciosas. Sin embargo, desde que se establecieron en Yucatán, se hizo frecuente arrojar jóvenes hermosas al pozo de los sacrificios, a cenote sagrado que tenía 40 metros de profundidad, a fin de implorar la lluvia a la cual dependían sus cultivos u otros favores de los dioses. Y ustedes ven, pues estas creencias permanecieron durante mucho tiempo en esa cultura, pero obviamente esto ya no es algo que identifique la cultura guatemalteca. Hoy en día, si bien es cierto, se hacen danzas, se hace algún baile, algún ritual. En algunos casos solo es para ejemplificar como tema de entretenimiento a la población, ¿sí? Dar a conocer cómo fue el pasado y pues plasmarlo a través de esas danzas drama. Antes fue parte de la realidad, hoy es solamente danza drama. Sin embargo, pues como les decía, hoy en día, si bien es cierto, ya no se sacrifican vidas humanas, se hace el sacrificio de animales, pero esto lo hacen los sacerdotes mayas y personas que realmente tienen presente esa ideología, que es un sector muy reducido de la población. Claro que ya no es sacrificio de humanos, ¿verdad? Sino de animales, lo que vemos presente. Dice la más científica de no logro identificar ahí el término, pero dice, los sacerdotes fueron excelentes astrónomos y elaboraron el calendario más exacto de, de cuántos existieron en todo el mundo antes del siglo XVI. Tenían 18 meses de 20 días y 5 adicionales con un sistema muy complicado de corrección, algo así como nuestro año bisiesto, para compensar la diferencia de 365 días del año civil con la de 365 días y 6 horas que dura el año solar. Por eso por este calendario se rendían las labores agrícolas, además tenían otro calendario para fiestas religiosas, 13 meses de 20 días. Y aquí vemos un punto muy importante, el número 13 y el 20 para los mayas fueron números que tuvieron mucha relevancia y de hecho hay diferentes posturas e ideologías respecto a eso. Se supone que 13, ellos hacían referencia a que 13 son los orificios que hay en el cuerpo, 20 habla de lo que son las partes o las extremidades superiores e inferiores que hay en el cuerpo. Hay mucha teoría en realidad de cómo eran las creencias en ese entonces. Claro, hoy en día pues solo lo recordamos como parte de la historia y como parte de la cultura oral que hay en nuestro país, no es que estén presentes esas creencias, ¿verdad? Entonces dice, los mayas también separaron a todos los pueblos de América al tener una fecha inicial o punto de partida de su cronología, como es para nosotros el nacimiento de Cristo. Uno de sus edificios, denominado el Caracol, por la escalera inferior en, en espirosas inscripciones encontradas en las ciudades, especialmente la estela de Quiriguá. Tal parece que para los mayas el tiempo no tenía principio ni fin. Crearon un sistema vigesimal e inventaron un signo equivalente a nuestro valor cero. Así, por la misma época en la India se lograba tal progreso.
La numeración era a base de puntos y barras. Un punto equivalía al 1 y una barra al 5. Entonces, yo no sé si usted aún practicó y ensayó con esto, ¿verdad? Con la numeración maya. Y aquí hace referencia a un sitio arqueológico muy importante en Guatemala. De hecho, está declarado como Patrimonio Mundial según la Constitución Política de la República en el artículo número 61. Y habla no solamente de Quiriguá, sino habla del Parque Nacional Tikal, de Quiriguá y la antigua Guatemala como patrimonio mundial. Entonces vemos que hay hoy en día rasgos de nuestra cultura que sirven como ejemplo para poder transmitir, porque recuerde que el objetivo de la antropología es estudiar el pasado y el presente, hacer comparaciones. Y si empezamos a hacer comparaciones, muchos de los aspectos que hemos visto según el contexto y la historia maya ya no se practican, ¿verdad? La numeración, pues obviamente no tenemos ese tipo de numeración. Las creencias, rituales, ceremonias, sacrificios, todo ello, pues tampoco se practica en Guatemala, aunque hacemos la distinción de que cierto sector de la población, pues sí lo maneja. La escritura en jeroglíficos, dice, fue el tercer logro científico de los mayas. El término jeroglífico proviene de la palabra griega hieros, que significa sagrada, y glipos, que significa signos. Los signos mayas representaron inicialmente ideas y más tarde sonidos. Esta escritura la hicieron en piedra y en hojas de maguey. Las inscripciones grabadas en piedra abundan en los centros ceremoniales y tratan del tiempo y de los dioses. Vean, entonces, hoy en día pues no tenemos esa forma de escritura, fue erradicada de nuestra cultura. ¿Y en qué momento se erradicó? Se eliminó en el momento en que se ve la presencia de la cultura española. Esto es algo muy importante. Vean, dice la otra de las características durante esta época, dice la preocupación de los sacerdotes mayas por predecir las estaciones para el mejor rendimiento de la agricultura y de los acontecimientos astronómicos para celebrar sus ritos religiosos fue realmente obsesiva. En sus cálculos matemáticos pudieron proyectar el calendario millones de años hacia el pasado y hacia el futuro, según lo demuestran nume- según lo demuestran, vamos a ver aquí, sigue la lectura para acá. Numerosas inscripciones encontradas en las ciudades, especialmente la estela de Quiriguá. Y ahí vemos lo de la escritura, esto ya lo hablamos anteriormente. La numeración, los rasgos de esta cultura. Dice un arte monumental y esplendoroso como el del antiguo Egipto. Dice los mayas fueron maestros en la arquitectura y la ingeniería. Las ciudades mayas eran construidas siguiendo un plan urbanístico en el centro em, de las mismas se levantaban templos, pirámides con espinadas escalinatas, suntuosos palacios y plazas ceremoniales. Y pues hoy en día esto claramente lo vemos en teoría, pero si usted visita sitios como el Parque Nacional Tikal, Quiriguá, Saculeu, Dos Pilas, Ceibal, también, por ejemplo, Caminalcuyú, Sinché, Misco Viejo, pues estos sitios arqueológicos tienen esos restos, tienen esa historia, conservan aún la vida cultural maya. Y pues si hacemos comparación del pasado con el presente, claro, y es muy notorio los avances que nuestra sociedad pues ha tenido. Algo muy importante es que en cada una de las regiones los pueblos indígenas se fueron desarrollando y fueron tomando carácter individual, es decir, que ahorita vimos algo de la historia maya, en la siguiente guía vamos a ver algo de la historia azteca y van a ver ustedes las diferencias que se dan entre esa cultura y nuestra cultura que es la maya. Y pues también vamos a estudiar la inca y también habrán otras características que si bien es cierto, no están presentes en la cultura maya y eso es lo importante, ¿verdad? De que podamos comprender, que podamos identificar cuáles son esas características que aún se resguardan, que aún se mantienen, que tienen similitud con los antepasados y pues que algunas otras que definitivamente pues ya fueron eliminadas. Y bueno, esta es la parte teórica de nuestra guía de estudio.
Usted puede leer ahí, como le decía, puede ir resaltando esas cualidades o esas características. Yo le fui dando contexto, le fuimos hablando de la historia y al presente. ¿Cuáles son las que aún se mantienen y cuáles otras que definitivamente si existieron, pues excelente, ¿verdad? Porque existieron. Las practicaron durante muchos años, pero ahora la realidad, el avance, por eso es que la antropología habla de tres estadios. La antropología habla del salvajismo, de la barbarie y la civilización. Y según la antropología, el proceso o el periodo de civilización se da en el momento justo en donde ingresan los españoles, porque los españoles trajeron un régimen social, un régimen político, también, de hecho, pues la Iglesia Católica no existía, sino es hasta la intervención de los españoles. Y a partir de ahí en adelante, o a partir de ahí a la fecha, pues vemos que la Iglesia Católica juega un papel muy importante en nuestro país. La toma de decisiones, la influencia que tiene está muy presente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en qué punto llegó a influir la cultura española y que, si bien es cierto, se logró desarrollo, hubo bastante crecimiento, hablemoslo desde el punto de vista de infraestructura. Muchas de las manifestaciones, pues también culturales que antes se practicaban y se realizaron eran fuera de lo que es el contexto humanístico. Y si bien es cierto, pues la cultura española trajo mucho avance y desarrollo, también tenemos que tomar en cuenta que aspectos culturales como artísticos y artesanales, pues se fueron desapareciendo. No estamos diciendo que esté mal, ¿verdad? Sino estamos hablando de la realidad. Eso es una realidad. Y hoy, como tema de entretenimiento, pues vemos que en algunas comunidades, en algunos pueblos, pues se practican esas manifestaciones, pero ya les digo que no es algo que sea propio, que no sea de las creencias, que no sea parte de la identidad específicamente del poblador, sino es parte únicamente artística, en donde pues se quiere reflejar o se quiere recordar nuestro contexto histórico, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Por eso recuerde, la antropología compara el pasado con el presente. Y si empezamos a hacer una comparación con este material que tenemos de las cualidades y aspectos que detalla respecto a la cultura y los comparamos con el presente, pues definitivamente van a ser muy escasos aquellos que aún se mantienen. Y pues, como les decía, una de las principales causas que se han dado por las cuales se ha perdido es por no tener identidad cultural. Los jóvenes hoy en día, la población actual, los jóvenes, la moda y todos esos factores, pues también han influido de una u otra manera en que se dé la pérdida de tales manifestaciones. Recuerde que la antropología no solamente va a estudiar rasgos y características culturales, sino también físicas. De hecho, no hay, en cuanto a la historia, si usted lee, no hay mucha información respecto a los rasgos físicos de esta parte de la población. No narra. Aunque si usted lee parte de la historia de Copán Ruinas, que fue un sitio en donde se desarrolló la astronomía, Copán Ruinas está ubicado en Honduras, hay una parte de la fuente bibliográfica que solo narra y dice que los mayas eran pequeños, o sea, no eran de estatura alta, aproximadamente metro 40, perdón, y ellos lo logran evidenciar a través de unas catacumbas que fueron encontradas a través de las investigaciones realizadas en la ciudad. Entonces, son pequeños datos y algunas imágenes o figuras que usted puede ver a través de las fuentes bibliográficas de cómo fueron los mayas, ojos oscuros, color de tez oscura, y recuerde que también la antropología pues estudia lo que son las herencias, pero desde el punto de vista biológico, las herencias biológicas y en este caso la herencia genética pues que nosotros tenemos, ¿verdad? De hecho, la población guatemalteca en su mayoría es de una estatura baja, ojos oscuros, cabello oscuro, lacio, rizado, y muy pocos en la población, pues van a ustedes encontrar en algunas zonas, por ejemplo, personas que portan su traje típico, su traje regional, pero que tienen ojos claros, ojos verdes, ojos azules, color de tez muy clara. Y usted dirá, bueno, ¿y eso por qué se da?
como diría un escritor, estaba yo leyendo y decía en su publicación, decía la semilla española. Y claro, hablan del mestizaje en Guatemala, si bien es cierto, se dio el mestizaje, y prueba de ello, pues es esa característica o ese fenómeno que nosotros vemos mayormente, por ejemplo, en el departamento del Quiché, se da mucho esa manifestación, ¿verdad? Y esos rasgos o características en las mujeres. Entonces, eso es lo que hace la antropología, ver el pasado, comparar el presente y pues sacar conclusiones respecto a orígenes y rasgos culturales. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 1, la segunda parte, y pues ahí les quedó suficiente material para que ustedes pues puedan leer, hacer un análisis, ¿verdad? Y conocer más respecto a la historia de nuestros antepasados.